Camarita joven, jóvenes, por favor. Yo también voy a poner mi cámara. Lo que pasa es que nos están obligando. Vea, pues, está bien. Son normas y hay que cumplirlas. Ya está. Estamos con cámara. Quiero verlo con cámara igual, jóvenes, por favor. Pongan sus camaritas. Voy a esperar ya. Uy. ¿Qué hice? Esta burrera, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, ya, eso es. Cámaras, cámaras. Ya estamos grabando. Y voy a proyectar mi diapositiva pantalla completa, ¿ya? A ver. Ok. Bueno, jóvenes. Para no hacer la gajuda, vamos a empezar de una vez, ¿no? Habíamos quedado la anterior clase en esta diapositiva, que no sé por qué se me vuelve lenta esta diapositiva, es la única. Pero bueno, la idea de mostrar esta diapositiva es que en función de toda esa problemática ambiental que hemos venido analizando y que hemos venido viendo, ¿no es cierto? Uno de los problemas que se supone que es de los efectos más graves que supuestamente estamos pasando ahora en la actualidad en el mundo, en nuestro planeta, es el cambio climático, a raíz de lo cual se tiene proyectado de que la temperatura de nuestro planeta va a subir demasiado, y eso va a generar, digamos, el derretimiento de los polos y de los glaciares, y esa agua va a ir a elevar el nivel de los mares, y pues las zonas costeras del mundo van a ser las afectadas, de manera que van a inundarse. Entonces el mapa mundi, que es ahora así, hoy día, terminaría siendo como lo vemos aquí abajo, ¿no? A la derecha. Esas son, digamos, unas proyecciones totalmente alarmistas de científicos que están en este tema, en esta línea, si ustedes quieren ver lo que es el cambio climático. Pero bueno, digamos que sea así. Hay algunos datos más que aquí los tengo que son complementarios, como dice ahí, a la problemática ambiental mundial, ¿ya? Por ejemplo, indicarles que todos los años se pierden 17 millones de hectáreas aproximadamente, y ahora ya son más, de bosque tropical, ¿ya? Y 4 millones de hectáreas de zonas cultivables. Entonces, esos suelos que se están perdiendo se están desertizando. Además de eso, miren, como 1.250 millones de personas en el mundo todavía se encuentran bajo el umbral de la pobreza. Se estima que hoy día, después de la pandemia, esta cifra se ha elevado muchísimo más, de manera que ahora hay más pobres en el mundo que lo que había, por ejemplo, cuando yo saqué este dato. ¿Ok? Cada año, dice, de los casi 100 millones de personas que actualmente nacen en el mundo, el 90% de esa gente que actualmente nace en el mundo va a ir a aumentar la pobreza y la miseria en el mundo en vías de desarrollo, en los países nuestros, en otras palabras. Por otro lado, solamente el 20% de la población del mundo tiene los recursos de este planeta, y el 80% está mal, ¿no es cierto? Esa es una distribución que es inequitativa e injusta, si ustedes quieren, ¿no? Además que 1/3 de la población mundial actualmente no cuentan con obras, digamos, de saneamiento que sean adecuadas. Y son más de 1.000 millones, o sea, son como 1.800 millones de personas ahorita que no cuentan con agua potable. Y es más, esa gente está tomando agua con heces fecales. Es increíble, pero en pleno siglo XXI tenemos demasiada gente y población en el mundo que todavía no tiene acceso al agua potable, ni siquiera al agua segura, diremos así, ¿ya? Entonces, todos estos hechos de acá
se derivan de esta problemática ambiental que nosotros hemos observado, ¿no? Y hemos venido viendo. Gracias a esto, fíjense ustedes, nuestros problemas ambientales empiezan a generarse a partir de la primera revolución industrial, allá por el año 1700, o sea, siglo XVIII, si ustedes quieren. Pero, sin embargo, el mundo empieza a preocuparse recién de estos problemas ambientales a partir de la década de los años 50, 1950 más o menos, en la cual, fíjense, como uno de los hitos históricos, si ustedes quieren, a nivel mundial, se reúnen los países que son petroleros y que son los que transportan petróleo por los mares, ¿no es cierto? De manera que hacen un convenio, se llama convención esto, para que en estos países se tome mucho la consideración para evitar, si ustedes quieren, los derrames que constantemente ocurrían en los mares por buques petroleros, contaminando obviamente estos mares, ¿no? Un ratito voy a cerrar esta ventana, está bulla por ahí. ¿Ok? Entonces esa es la primera convención, si ustedes quieren. Posteriormente viene en el año 71, también los países del mundo preocupados porque los humedales del mundo estaban siendo atacados, estaban siendo destruidos. El mundo se reúne también en una convención mundial para establecer este convenio o esta convención Ramsar, que, tiende a proteger los humedales de importancia internacional. Fíjense lo paradójico que es esto. Ahorita les pongo en contexto. Nuestro país, por si acaso, a partir de este convenio, los ha firmado toditos los convenios. O sea, somos parte de esto, del convenio, de los convenios estos. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos obligaciones ante el mundo, en este caso, por ejemplo, de proteger nuestros humedales. Para no hablar de todos los humedales de Bolivia, en Santa Cruz nosotros tenemos los siguientes humedales que son de importancia internacional. Por ejemplo, en Santa Cruz nomás, no en Bolivia, está el Pantanal, está el considerado sitio Ramsar de importancia internacional, está ¿cómo se llama? Esa laguna que tenemos por Concepción también es un humedal considerado de importancia internacional. Tenemos también los bañados del Isoso. Y oh, sorpresa, fíjense ustedes, estos pendejos menonitas han hecho un puente para cruzar, ¿no es cierto? Y afectar ese sitio de ahí que es considerado sitio Ramsar. Y el Estado boliviano, que tiene compromiso de proteger eso, no ha hecho absolutamente nada, ni a nivel de los municipios que son parte de ese lugar, ni la gobernación, ni el gobierno nacional, nadie ha hecho nada. ¿Ya? Si quieren ustedes saber qué otros humedales tenemos, por ejemplo, el lago Titicaca es también considerado un humedal, sitio Ramsar. Después la Laguna Colorada. En fin, tenemos varios lugares considerados sitios Ramsar que hay que proteger. Por otro lado, el año 1972, esta es una conferencia, la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente humano, muy importante a nivel mundial. Podríamos decir que es un hito, digamos, a partir del cual de ese año se reúnen también todos los países del mundo para hacerse carne, si ustedes quieren, de la problemática mundial que se estaba atravesando ya en ese entonces en el mundo, ¿no? Y entonces en ese año, ¿no es cierto?, en esa conferencia, se crea el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dependiendo de las Naciones Unidas, que es el PNUMA, y se plantea el principio 21. ¿Qué quiere decir esto? Este principio 21 dio lugar posteriormente a la conferencia que se realizó en Río de Janeiro, que es otro hito mundial, ya de eso vamos a hablar después. Entonces, esta conferencia se hace el año 1972. El año 73, otra convención muy importante también.
denominada Convención CITES, relacionada a lo que es el comercio internacional de especies en peligro de extinción. Fíjense ustedes que en el mundo había mucho comercio internacional de aves, reptiles, o sea, de todo tipo de animales, ¿no es cierto? Que se llevaban de un lugar a otro lugar, ¿no es cierto? Generando problemas en los lugares, digamos, de origen de esas especies. ¿Ya? En algunos casos hay especies en el África que han quedado tan vulnerables, ¿no es cierto? Uno porque se las ha cazado, otro porque se las ha trasladado de un lugar a otro, ¿no es cierto? Los zoológicos del mundo están inundados, por ejemplo, de especies de africanas. Entonces, eso logró poner en peligro, ¿no es cierto?, muchas especies que estaban a punto de extinguirse. Fíjense ustedes que nosotros acá en Bolivia tenemos varias especies, ¿ya? No solo de fauna, porque esto no tiene que ver solo con la fauna, sino con la flora también, que se están extinguiendo. Una de ellas, por ejemplo, es la paraba azul. Por ejemplo, se dice que ya en Bolivia esa especie ya está extinguida. ¿Qué quiere decir que una especie esté extinguida? No quiere decir que ya no haya un lorito de eso, ¿no? Una parabita de esa que uno las vea por ahí de vez en cuando, digamos. No quiere decir eso, sino que en el número de estos animalitos se reduce tanto que llega a un número límite que a partir de ahí ya no se podría recuperar y esa especie va a ir muriendo poco a poco, va a ir desapareciendo poco a poco. Esa es una especie en peligro de extinción. En Santa Cruz, por ejemplo, la madera mara ya es considerada una especie, digamos, arbórea extinguida. ¿Ya? Ahora ustedes me dirán, no, pero yo he visto mar allá, claro, he visto un arbolito allá, otro allá, qué sé yo, pero en número ya no existe la cantidad como para que esa especie se pueda recuperar. Por tanto, ya se la considera en Santa Cruz extinguida. Obviamente en el Beni hay, en Pando hay todavía, pero acá en Santa Cruz se la considera ya que ya está extinguida esa. Así como en el Chaco, de donde yo vengo, por ejemplo, el guanaco, por ejemplo, es considerada una especie de camélido que no había en ningún lugar más que aquí en el Chaco americano, que se considera que también ya está extinguida, ¿no? Porque se lo ha cazado tanto a esa especie que ya no existe para que se pueda recuperar. Claro, uno puede ver por ahí algunos, por ahí, pero ya está extinguido. Otro que está, y ya se ha extinguido, creo que es el mono andino, o el oso andino, ¿no? El cucumari y todo eso. O sea, en La Paz, por ejemplo, la chinchilla se ha desaparecido. Le han dado duro a ese animalito, que es una especie de ardillita. La han cazado tanto para hacer, digamos, abrigos de esa piel, ¿no es cierto? Muy requerido en Europa, por ejemplo, que ya no existe ahorita. Entonces, por eso se hizo este convenio CITES, ¿ya? Del cual somos parte también nosotros. El año 85 se empieza a hablar de la capa de ozono y se hace en Viena, se firma también un convenio entre los países para, digamos, proteger la capa de ozono, ¿no es cierto? Porque justo ese año se alerta de que la capa de ozono estaba, digamos, disminuyendo, desapareciendo, destruyéndose, y entonces hay un científico que plantea de que la causa para la destrucción de la capa de ozono es el uso de estas sustancias denominadas agotadoras de la capa de ozono, que son unos sprays que tienen sustancias como el freón 12, por ejemplo, que se utiliza en refrigeración, ¿es cierto?, que es un refrigerante, y en fin hay otras también sustancias que se supone destruyen el ozono. Entonces, en ese año se hace ese convenio y Bolivia firma también. Y ese convenio ya posteriormente se ratifica en Montreal, se ratifica en Londres, en Copenhague, en Beijing, ¿no es cierto? Para poder, digamos, establecer algunas metas para reducir estas sustancias agotadoras de la capa de ozono. De hecho, Bolivia tuvo un programa aquí el año 90, 92, 91 más o menos. No, miento, 99 más o menos, 2000, que se implementa en Bolivia un programa para reciclar, si ustedes quieren,
esos gases que tenían los refrigeradores, los aires acondicionados, que utilizaban freón 12 normalmente para, ¿cómo se llama? Para cambiarlos con otros gases que ya existen y que se suponen no destruyen la capa de ozono, pero que también refrigeran. ¿Ya? El año 87, otra reunión muy importante, que es una reunión denominada de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, en la cual una señora de apellido Brundtland, que era la ministra de Medio Ambiente de Noruega, entonces le encargan a esta señora, que era muy ambientalista, que escriba digamos, un manifiesto, si ustedes quieren, dirigido a los países del mundo en relación a lo que era la problemática de nuestro medio ambiente. Y es que ella lo titula, ese informe que hace, Nuestro Futuro Común, ¿ya? Porque a partir de esto se establece de que el problema ambiental en el mundo no es solamente, digamos, causada por los países desarrollados, sino por todos nosotros también, ¿no? Los otros países. Por tanto, ya se planteaba en ese entonces de que el problema a nivel mundial relacionado con el medio ambiente nos iba a afectar a todos de igual manera. Por eso se dice que esa situación nos mostraba un futuro que era común a todos. A eso también se lo conoce como el informe Brundtland, y cuando veamos nosotros, a ver, el capítulo de normativa ambiental, que es el segundo capítulo, si ustedes quieren, ahí vamos a hablar de lo que se establece en este informe Brundtland para nuestros países de Latinoamérica. Ya se establecen líneas de acción y de trabajo, porque nosotros no teníamos prácticamente nada avanzado en ese entonces en lo que era la regulación ambiental y todos esos temas, ¿no? Hablar de gestión ambiental, tener instancias, instituciones a nivel nacional, departamental que trabajen en el tema ambiental, no teníamos nada de eso. Y eso pasaba prácticamente en todos los países latinoamericanos. Entonces, a partir de este informe, esta señora nos dice, ustedes los países latinoamericanos necesitan seguir estas líneas de acción para avanzar en el tema ambiental. Eso lo vamos a ver en ese tema. Les decía que la conferencia de Estocolmo, en Suecia, plantea los principios para llegar a esta conferencia de Río de Janeiro, ¿no es cierto?, sobre medio ambiente y desarrollo, el año 1992. Este es un año bien importante para nosotros, porque en este año nosotros promulgamos precisamente nuestra ley de medio ambiente, ¿ya? El año 1992. Y se realiza también esta conferencia de Río, que es un hito, pero realmente muy importante a nivel de medio ambiente en el mundo. ¿Por qué razón? Porque es la primera vez que a esta reunión internacional asisten más de 100 presidentes del mundo. En las otras reuniones que tuvimos, en estas otras de la capa de ozono, de nuestro futuro común, de Ramsar, de la convención CITES, etcétera, nunca habían asistido nuestros presidentes, ¿no?, de los países, solamente asistían algún representante, algún ministro, etcétera, ¿no? Pero en Río de Janeiro, primera vez que asisten más de 100 países. Por eso se considera tremendamente importante para el tema ambiental esta conferencia de Río de Janeiro, ¿ya?, donde se hace bastante se hace ahí, ¿no? Se genera la declaración de Río y se plantea la Agenda 21, ¿no? Se hace una declaración sobre bosques, sobre la biodiversidad y sobre el cambio climático. Y es, si ustedes quieren, donde se habla por primera vez en serio de lo que es el concepto de desarrollo sostenible, que hoy por hoy es clave en el mundo, ¿no es cierto? Así no se haga desarrollo sostenible en el mundo, porque actualmente pocos países, poquísimos países, realmente están haciendo desarrollo sostenible, ¿ya? Por eso yo digo,
normalmente lo que ocurre cuando con el tema ambiental, ¿no es cierto? Y el desarrollo sostenible y todo eso, queda simplemente para el discurso político. Cuando hay elecciones, cuando hay ese tipo de situaciones, todos los candidatos, te hablan maravillas que van a proteger el medio ambiente, que van a trabajar por el medio ambiente, por aquí, que por allá, que tan. Los eligen y se olvidaron. Y ahí terminó todo. ¿Ya? Entonces, sin embargo, ahí surge con fuerza ese concepto de desarrollo sostenible. Y es en la conferencia de Río donde se lanza ese mensaje para el mundo entero, diciéndonos a todos de que ya no es posible que sigamos nosotros con el mismo modelo de desarrollo que teníamos hasta ese entonces, ¿ya? Destructor, que solamente se basaba en generar el crecimiento de la economía a como dé lugar, no importa, destruyendo el medio ambiente, los recursos naturales, no interesaba nada. De manera de tener simplemente, ¿no es cierto?, indicadores económicos que sean de los mejores, ¿ya? Aunque por atrás dejes tú todo destruido, digamos, ¿no? Ese es el concepto que es diferente, es totalmente desarrollista, muy diferente a lo que es el concepto de desarrollo sostenible. Por eso es que yo, terminando esto, ¿no es cierto?, este tema de introducción, vamos a entrar a la parte de conceptos. Ahí vamos a estudiar conceptos que son muy importantes, por ejemplo, como el de desarrollo sostenible. Ahí nos vamos a dar cuenta de lo que significa eso. Pero es muy importante, de todas maneras, esta conferencia. El año 92, de la misma manera, en Suiza, en Basilea, se firma el convenio precisamente de Basilea sobre residuos peligrosos. A través de este convenio, ¿ya?, en el mundo entero, jóvenes, antes había un transporte de país a país de residuos peligrosos que no tienen ni idea, principalmente de residuos peligrosos que iban de los países desarrollados, Estados Unidos, los países europeos, etcétera, a nuestros países. Traían en buques a Latinoamérica, a África, transportando sus cochinadas para dejarlos y tirarlos allá y no gestionarlos y hacerles tratamiento en sus países. Miren lo que ocurría en el mundo. Gracias a eso, por ejemplo, a nosotros, inclusive el año 1993, nos han traído, pese a que ya estaba en vigencia este convenio, el año 92, nos han traído todavía a Bolivia a dejar residuos peligrosos, que los han ido a dejar a Potosí, a Oruro y en el Chaco, por cerca de Boyuive, por ahí. Yo estaba todavía por allá. Y yo, en ese entonces, yo no entendía, porque yo llegaba de La Paz a vacacionar, digamos, allá a mi pueblo, ahí cerquita es Boyuive. Yo no entendía camionadas y camionadas de gringos, de militares gringos que por ahí, por la zona del Chaco. ¿Y qué hace esta gente por acá? ¿Qué hace esta gente por acá? ¿No? Han venido a hacer apoyo solidario a la gente del campo y qué sé yo, huevadas, ¿no? Huevadas. Lo que estaban trayendo son residuos peligrosos a dejarlos ahí. Estuvieron un poco tiempo, hicieron unas escuelitas por ahí para disimularla y media vuelta, ¿ya? Pero eso ocurría en el mundo, por eso ya los países dijeron basta, ¿no? Con la presión también de los grupos ambientalistas, basta de estas cosas y esto ya no se va a hacer más. Inclusive, fíjense ustedes, hay una organización mundial así ambientalista que se llama Greenpeace, ¿ya?, que es una organización que tiene muchos recursos, inclusive tiene embarcaciones grandes que están cuidando todos los mares del mundo, están los barcos de Greenpeace. Una vez detectaron y descubrieron ¿cómo se llama?, a un buque que estaba yendo a tirar al África residuos peligrosos, ¿cómo se llama esto?, radiactivos. No los dejaron llegar al país, se plantaron con sus buques ahí y no los dejaron pasar. ¿Qué hicieron estos, los del buque? Agarraron y ahí donde estaban, largaron ahí mismo lo largaron sus residuos. Y eso fue una denuncia internacional grave, ¿no? Entonces, eso ha venido sucediendo en el mundo. El año 92 también se establece el protocolo de Kioto, famoso
a través del cual nosotros lo firmamos también. Todos los países del mundo tenían cuotas, los que firmaron ese convenio, para reducir sus emisiones, ¿no es cierto?, respecto a lo que eran las emisiones del año 90, en un 5% tenía que reducirse a nivel global, mundial, digamos, ¿no? Hasta ahora nadie ha cumplido ese protocolo de Kioto o ese convenio que se firmó en Kioto, ¿no es cierto? Entonces los países empezaron a decir, no, principalmente Estados Unidos, China, Rusia, que no, dijeron que no iban a sacrificar su desarrollo por dejar de emitir, digamos, dejando de emitir, digamos, lo que sus fábricas y sus industrias emitían. Por tanto, esto hasta ahora tiene resultados serios, digamos, ¿no? Después del año 92 también se firma un convenio para la protección de la biodiversidad llamado Convención de Biodiversidad. Otro convenio importante también de manera de que se proteja la biodiversidad del mundo, ¿no? Entendiendo biodiversidad como la sumatoria de especies de flora y fauna que existe en el mundo, pues, ¿no? De eso también vamos a hablar como concepto cuando nos toque ese tema. El año 2001 se hace el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, los famosos COPs, así se los denomina, dentro de los cuales hay un montón por ejemplo, de agroquímicos, ¿no?, que se utilizan en la agricultura. A partir de este convenio del 2001, nadie en el mundo ya debería, digamos, producir, ni vender, ni utilizar DDT, por ejemplo, ¿no? Aldrin, Dieldrin y todas esas cosas que son 12, hay una lista de 12 sustancias que se le denomina las 12, ¿cómo se llama? Las 12 malditas, algo así, les llaman, que son 12 sustancias que son agroquímicos en su mayoría que ya no debería utilizarse en el mundo. Dentro de eso está el DDT, ¿ya? Entonces, este convenio es para eso, para controlar eso. Sin embargo, nosotros lo hemos firmado, pero si ustedes van a ver a los mercados acá, la ramada, todo eso donde se vende, van a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Muchas veces decimos, inclusive los Estados Unidos, fíjense esto, lo que están haciendo estos gringos pendejos, ¿no? Tienen industrias que producen DDT todavía. Cuando uno le dice, ¿por qué? ¿Y por qué estás produciendo? Bueno, porque me compran, ¿ya? Me compran, me hacen pedidos del mundo, pero principalmente de nuestros países, ¿no? Latinoamericanos y africanos. Entonces, miren esa doble moral, ¿no? Ellos no usan ya en su país, pero fabrican para venderlo a otros países que lo usan. Eso no debería ocurrir. Bueno, eso como un repasito rápido así de algunos convenios que se han firmado a nivel mundial, digamos, para hacerle frente a toda esa problemática y esos problemas ambientales que hemos visto que están ocurriendo y han ocurrido a nivel mundial, ¿no? Pasemos a ver lo que está pasando en nuestro país. Eso nos tiene que interesar a nosotros, ¿ya? Y van a ver ustedes que en nuestro país, coincidentemente con lo que es la problemática ambiental en el mundo, que tiene causas en 3 hechos, ¿verdad? En Bolivia también tiene su causa en 3 hechos que se han planteado que realmente son los que deberían haber considerado. Yo he hecho un análisis de todo esto porque esto de acá está escrito, ¿no? En unos libros que se han publicado a nivel nacional, si ustedes quieren, en relación a nuestra problemática ambiental de Bolivia. Yo he tratado eso, pero yo no me he quedado solamente en eso, ¿no? En ver cuáles eran las causas, sino que he investigado por mi cuenta en cada una de estas causas para encontrarle respaldo técnico, documental, etcétera, para que realmente quede sentado de que evidentemente estos 3 hechos de acá son causas de nuestra problemática ambiental boliviana. ¿Cuáles serían esos? Por un lado, aquí está, fíjense, la pobreza y falta de educación de la población boliviana. Esta falta de educación se
traduce en lo que se denomina ignorancia, ¿ya? Un gran porcentaje de población boliviana, la mayoría, la gran mayoría, ignora lo que es, digamos, el cuidar el medio ambiente e ignora lo que sería generar problemas ambientales con sus acciones. Y es más, fíjense ustedes, inclusive a nivel de autoridades nacionales, departamentales, municipales, desconocen lo que es, digamos, el tema ambiental. Es increíble, pero eso yo lo he comprobado, ¿ya? Entonces, se dice que esta es una de las causas, la pobreza y falta de educación de la población. El otro es el mal aprovechamiento de los recursos naturales, tanto renovables y no renovables. Evidentemente, uno de esos problemas, fíjense, clarísimo está, ¿ya? De un recurso natural que tenemos, que es el suelo, está siendo totalmente, digamos, degradado en este país. Los menonitas son como la langosta, terminan algo en un lado y brincan a otro lado, y son los que han hecho ese puente, y se están yendo a otro lado. ¿Por qué? Porque ellos dicen que donde estaban ya no sirve su tierra. Claro, si le han dado mañana, tarde y tunda, ¿no? Como dicen, al suelo, sin poner medidas digamos, de control de la degradación del suelo, y entonces lo han hecho pelotas ese lugar, ya no les sirve, se están yendo a otro lado. Ese es un solo ejemplo de lo que es el mal aprovechamiento de nuestros recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Ni qué hablar de los no renovables. Minería, prácticamente le hemos hecho pelota a la minería tradicional. Y estamos en ese camino con lo que es la plata en Potosí, que ya se está acabando, y estamos en ese camino con el tema de la explotación del oro. Y ni qué se diga del petróleo y gas, que ya prácticamente no tenemos. ¿Se dan cuenta? Totalmente irracional. Y esas actividades, la actividad minera y la actividad petrolera, son altamente contaminantes, jóvenes, degradadoras del medio ambiente. Les tengo mucha información que les voy a mostrar, imágenes, fotos mías propias que yo he sacado y otras que yo he extractado, digamos, de algunos documentos para mostrarles que esto es real, ¿ya? Y lo otro, y lo último, que sería la otra causa, que sería esta de acá: el desarrollo incipiente de la industria y los procesos que tienen tecnología obsoleta. Esto a mí no me la charlan porque yo conozco este tema, ¿ya? Yo he trabajado en la gran industria y he manejado un programa de calidad y productividad aquí en Santa Cruz con la pequeña y mediana industria. Y conozco esta realidad. Y cuando yo vi esto y dije, esto es real. La tecnología que tiene el sector industrial de este país es totalmente obsoleta. Ya les voy a mostrar yo algunas imágenes de mi experiencia personal. Y ahí les voy a decir, miren esa tecnología. Entonces, ahí se genera nuestra problemática. Pero, como les dije, vamos a ir sustentando rápidamente cada una de estas causas para ver si es correcto esto. Y empezaremos con lo de la pobreza y falta de educación. En cuanto a pobreza, fíjense ustedes, yo he extractado información del INE, ¿ya? Y esta información del INE la he extractado del año 2001, de los documentos que existen del censo que se ha hecho el 2001. ¿Por qué no pongo del 2012? Porque ese censo, jóvenes, fue un engaño para nuestro país. Fíjense ustedes cómo nos engañamos nosotros los mismos bolivianos, nos hacemos el harakiri. ¿Cómo vamos a perder una oportunidad grande de obtener información seria? O sea, lo que se hace en un censo, jóvenes, es información oficial y es información que debería ser lo más real posible, ¿no es cierto? Porque a partir de esa información es que nosotros, como municipios, como departamentos y como país, vamos a planificar lo que debemos hacer para nuestro desarrollo.
Entonces esa información es clave, clave. Y nos hemos engañado. Todo, en el censo del 2012, ¿no? Todo simplemente por una estupidez de ¿qué les digo yo? Ambición política del gobierno de turno y que ahora sigue ese mismo gobierno y que lamentablemente va a manejar también el censo que se tiene que realizar este año en noviembre, porque los censos se deben realizar cada 10 años por norma, ¿ya? Por norma. Entonces, el 2001 se hizo el censo, el 2012 se hizo el otro censo, 10 años, y el 2022 debería hacerse este año el otro censo. En esa pelea estamos ahorita, porque en el censo del 2012 nos han engañado a nosotros los cruceños porque nos quieren joder a los cruceños. Esa es la verdad. Nos han sacado con menos población, dice Santa Cruz, según ese censo, ahorita tiene una población más o menos de como departamento, alrededor de 3 millones, más o menos cerca de 3 millones, creo que 2.600.000, algo así nos han sacado. No lo tengo muy el dato aquí en la cabeza, pero nada que ver, pues, ¿no es cierto? Yo les he mostrado lo que ha hecho ¿cómo se llama? La gobernación con su censo y su análisis censal que ha hecho la gobernación de Santa Cruz, porque no confiábamos en esos datos, totalmente diferente. Y actualmente se supone que Santa Cruz está más o menos como departamento bordeando los 4 millones de habitantes. Frente a los 2.600.000 nos están mamando, en otras palabras, la plata que debería venir aquí a Santa Cruz para 1 millón por lo menos de habitantes más. Eso es harta plata. Por nada más fregarnos en eso es que han cambiado todo lo del censo, imagínense ustedes, el 2012. También el 2012 nos han sacado que somos, ¿cómo se llama? La mayoría somos indígenas aquí, ¿no es cierto? Todas esas cosas, jóvenes, todo un despelote hacia ese censo. Por tanto, nadie lo toma como referencia casi a esos datos. Fíjense acá, yo he sacado por eso hasta el 2001 y en base a eso estoy haciendo el análisis. 76, los no pobres en Bolivia eran 14,5%. Analicen estos datos de la siguiente manera, jóvenes. Imagínense que tenemos 100 personas y de 100 personas el año 76, 14 más o menos eran no pobres y 86 casi eran pobres. El año 92, 29, habíamos mejorado un poco, 29 eran no pobres y 71 más o menos eran pobres. Y el año 2001, 41 eran no pobres y 58 o 59 eran pobres. Esta cifra, hasta el 2001, así hubiésemos mejorado la cantidad de gente que eran no pobres, son pues totalmente, digamos, preocupantes. ¿Por qué? Porque cuando uno ve así los datos en esta tablita, dice pues acá, ahora el 2001, mira, éramos 41 de cada 100 no pobres, entonces está bien nomás, un ratito. ¿Qué quiere decir esos 41,4? Aquí está el análisis. Quiere decir que de esos 41 personas, aquellos que tienen necesidades básicas satisfechas, ¿qué son necesidades básicas satisfechas? Que tienen que comer en el día, que tienen acceso, digamos, a la salud, que tienen un techo, que tienen agua, ese tipo de cositas que no son, digamos, tampoco lo máximo, digamos. Necesidades, por eso se habla de necesidades básicas nada más. Satisfechas eran, digamos que 17 de cada 100 personas nada más. Y aquellos que estaban en el umbral de la pobreza, ¿qué quiere decir umbral de la pobreza? Aquellos que tienen un poquito más de $1 para vivir diariamente. O sea, más o menos como decirte, tener 10 pesos por día para vivir, estás en el umbral de la pobreza. Justo eso no es nada, pues, ¿no? 25 de esos 41, fíjense, 25 más o menos estaban en esa situación. Ni qué decir entonces de los pobres, que eran casi el 60%, miren, 58,6. ¿Qué quiere decir pobreza moderada? Aquellos que tienen por lo menos algo que comer en el día. ¿Ya?
digamos que tienen $1, 7 pesos, para poder vivir por cada día. Esos son los que están en la pobreza moderada. Indigencia son aquellos que ya están en la calle pidiendo limosna y todo eso. Que están parados en los semáforos extendiendo la mano y todo eso, ¿no? Y que duermen en la calle, esos son indigentes. Y marginales son aquellos, por ejemplo, como los alcohólicos, esos que están en las placitas, así juntitos, juntados, o aquellos niños que son cleferos, o los drogadictos que viven bajo los canales o los puentes, esos son marginales, que eran más o menos 3 de cada 100. Por tanto, si yo analizo esas cifras, jóvenes, de pobreza, puta, yo llego pues a la conclusión de que este país es pobre, joven. ¿Ya? Había la esperanza de que desde el año 2006, qué suerte que tuvo este carajo del MAS, ¿no? Este Evo Morales cuando entró a su gobierno, que empezaron a haber recursos en este país que nos hubiesen permitido a nosotros, si lo invirtiéramos bien esa plata o lo hubiésemos invertido bien, realmente a generar un país donde haya desarrollo. Puta, lo hemos dilapidado, lo hemos malgastado esa plata. Y entonces, la realidad, fíjense, desde el 2006 les dije que había ingresos. Si el 2001 la pobreza moderada era 34,2, el año 2005 aumentó a 58,9 y el año 2011 a 49, en vez de, ¿cómo se llama?, de mejorar, habíamos empeorado. Mientras que la pobreza extrema se ha mantenido más o menos, digamos, desde el 2001 al 2011 en las mismas cifras. Entonces, no hemos mejorado nada, pues, ¿no? Ahora, esto con datos, si ustedes quieren, jóvenes, del gobierno en estos últimos periodos que ustedes ven, y hasta el 2001 del INE, del Instituto Nacional de Estadística. Por tanto, si uno quiere hacer un análisis así, por ejemplo, ahí está la información. Y no solamente genera información el gobierno a través de sus ministerios o el Instituto Nacional de Estadística. Tenemos instituciones internacionales también, como por ejemplo el CEDLA, ¿no es cierto? O la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, que genera investigación, y ellos nos dicen que para el 2011, fíjense cómo era la pobreza, al 2010 habíamos llegado al 53% y la indigencia al 26%. Por tanto, así el gobierno manipule la información para hacer ver que son buenísimos y que no hay pobreza en este país. Instituciones internacionales que nos estudian también nos muestran otra realidad. Algunas veces al gobierno nacional ya no le queda otra que reconocer, pues, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entonces, bajo esas circunstancias, jóvenes, pobres somos. Somos pobres, hay pobreza en Bolivia. Y la pobreza es, a ver, una condición, digamos, de un país en el cual las personas, por el hecho de sobrevivir su pobreza, atacan el medio ambiente. Por eso se considera una causa fundamental para lo que es la degradación del medio ambiente. Este es un mapa del 2008 que nos muestra por porcentaje de la población mundial sufriendo de hambre. Fíjense, Bolivia en Latinoamérica, similar a una Guayana, más del 60% de la población, en ese año, el 2008, en Bolivia estaba la gente sufriendo de hambre, similar a varios países del África, ¿no?, que son pobres. Entonces uno va buscando información y va reforzando, si ustedes quieren, esa primera causa que estamos analizando, ¿no?, que es la pobreza y la falta de educación. En pobreza, ni qué se diga, no hay más, pues, ¿no? Es así. Este es un estudio que salió el año 2016 en Bolivia, que fue generado por Carlos Hugo Molina. Carlos Hugo Molina es un intelectual cruceño, muy reconocido, es el que ha hecho la participación popular, y gracias a lo cual ahora los municipios pues tienen plata, ¿no? Y por esa razón es que los alcaldes, los concejales se pelean, pero a vida y a muerte se pelean pues ser alcaldes o ser concejales, ¿no es cierto?
Este señor es el que ha logrado eso. Es muy capo este señor. Este ha hecho un estudio y mira, han dicho que el año 2032, aquí se quita ya, son 10 años nomás, en La Guardia, Santa Cruz, La Guardia y Guarnes van a ser 4 millones de personas que van a vivir. No estamos hablando del departamento, solamente de esta zona. Santa Cruz, La Guardia y Guarnes, imagínense, 4 millones. Una barbaridad. ¿Y qué dice este señor? Las cooperativas de servicio, agua, luz, etcétera, no tendrán tan fácil satisfacer las necesidades elementales de los cruceños. El agua potable que actualmente se extrae de aquí, del bajo el suelo, yo ya les he mostrado esa realidad. Lo mismo, mire, coincidentemente este señor dice, ¿no? Ya no va a alcanzar esa agua y se deberá construir acueductos para traer del Río Grande. ¿Se imaginan ustedes lo que yo les dije esa vez también? Traer agua del Río Grande para tratar acá y después darnos de beber a nosotros para que no nos falte agua. Carísimo. Nos van a decir lo que ahora pagamos 3 metros a Zaguapal o 3 bolivianos el metro cúbico. Eso puede llegar a costar 10 bolivianos, 12 bolivianos el metro cúbico. ¿Quién va a pagar eso? ¿Entienden? Fíjense, jóvenes, esto se los largo ya como primicia. Yo les dije que había trabajado en Santa Cruz en el tema precisamente de aguas subterráneas, ¿no es cierto? Con las cooperativas de agua, preocupadísimo por este tema, lo que va a pasar y lo que está sucediendo ya. Cabalmente esta semana o la anterior semana me han hablado los de la cooperación alemana, la GIZ, y me han pedido que les haga una consultoría para que yo les ayude a generar un comité metropolitano para el tema de la gestión de las aguas. Yo la estoy pensando, ya me han mandado los términos de referencia, aquí los estoy analizando, fíjense, aquí está. Términos de referencia, consolidación de la Comisión Técnica Metropolitana, gestión de recursos hídricos, ¿no es cierto? Y puesta en marcha del monitoreo de aguas subterráneas, que es lo que yo venía trabajando y es lo que yo había hecho en su momento, pero que una huevona de ahí que entró a la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación, lo terminó mi programa y me echó a mí. Miren, los alemanes me están llamando para que reactive esto de acá. Es que la cosa es jodida, fregada, joven. Entonces, Carlos Hugo Molina, el 2016 nos dice esto, y hay que escuchar, hay que ver lo que está sucediendo. Yo tengo muy preocupado estar con el tema de agua, joven. Yo tengo familia, que están mis hijos, todo eso, ¿no es cierto? ¿Se imaginan? O sea, que nos racionen el agua, no estamos lejos de eso. Ya no se van a bañar todos los días, jóvenes, se van a bañar día por medio o cada 2 días. Entonces, ¿qué tal? ¿Les gustaría vivir así? Y eso va a ocurrir si no tomamos medidas, ¿no? Entonces, fregada está la situación, ¿ya? El año 2016 también el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, otra institución a nivel mundial que hace estudios, ¿no es cierto? Miren lo que decía, ¿no? 1 de cada 3 latinos a riesgo de volver a ser pobre. Y de hecho ya se ha dado, porque esto era el 2016. El 2019 viene la pandemia, se hace grave el 2020, mucha gente cae a la pobreza porque deja de trabajar, deja de generar recursos, etcétera. Muchísima gente ahorita es pobre y este gobierno nos miente, nos dice, ¿no? Ya estamos recuperando la economía, ya ahora estamos bien. Mentira, joven. Este año se va a empezar a sentir la crisis. Acuérdense lo que les digo. ¿Ya? 15 años de bonanza, eso nos dice el PNUD, miren. Tuvimos aquí en Bolivia también harta plata entrado a este país. ¿Y qué hemos hecho? ¿Acaso hemos mejorado la pobreza? Nada. ¿Hemos mejorado la educación? Nada. Ya les voy a mostrar datos de eso, que tengo también. Entonces, por todos lados hay información que uno puede agarrar para ver si realmente este país es pobre. Y somos pobres, definitivamente somos pobres. Estos son más datos que nos muestran esa realidad, que ya no se los voy a leer, ya, porque son más datos que nos dan ganas de llorar. Esto sale
en el periódico El Deber del año 2019, hace 2 añitos nomás, la informalidad laboral en Latinoamérica antes de que nos ataque la pandemia. Miren Bolivia, en Bolivia 85%, o sea, 85 de cada 100 trabajan en la informalidad. ¿Ya? 85 de cada 100 personas trabajan en la informalidad. ¿Qué quiere decir informalidad? Aquellos negocios que no pagan impuestos, jóvenes, que tienen las cosas de contrabando y están vendiendo por las esquinas, por allá, etc. Díganme si esto no es un indicador de pobreza. Claro que sí, porque los países que están bien, hablemos de Latinoamérica, ¿no? Que esto es Latinoamérica. Miren Uruguay, en el Uruguay solamente 24 personas viven en la informalidad, totalmente opuesto a lo nuestro, fíjense, y 87 personas, 86 personas de cada 100, los uruguayos, son personas que trabajan en una fuente laboral formal, tienen seguro social, tienen todo. En Bolivia es al revés. Eso es pobreza, joven. También. En cuanto a educación, dijimos falta de educación. ¿Para qué analizar, jóvenes? Mire, esto es en el año 2005, a la fecha ha empeorado más bien. Probablemente hemos mejorado en la tasa de analfabetismo, ¿no? Que lo hemos bajado. Pero en aquella época, en Latinoamérica, la media de analfabetos era el 5%, en Bolivia era el 12%. Siempre a la cola nosotros, ¿ya? En el nivel de instrucción, en Bolivia, malísimo, ¿ya? En el área rural, solamente 39%, o sea, 39 de cada 100 mujeres, digamos, y 15 o 16 de hombres, tenía algún nivel de instrucción. O sea, no eran ni siquiera bachilleres, por lo menos terminaban, hacían unos cursitos de primaria para poder leer más o menos. Y en el área urbana eso subía un poquito, pues, ¿no? 10,5 de mujeres y 3 de hombres estaban en esa situación, ¿no? Con nivel de instrucción. En cuanto a la cobertura del sistema educativo boliviano, nos dicen que actualmente es el 100%, porque con el bono Juancito Pinto, toditos los chicos quieren ir a la escuela y el 100% va por recibir su Juancito Pinto. Mentira, joven. Mentira, Ese año, el 2005, 85% de la población solamente asistía al colegio. 15 de cada 100 niños no iban a los colegios. Y la mayoría, colegios fiscales. ¿No es cierto? Otro dato, si ustedes quieren, el gasto público. ¿Qué es el gasto público? Es el gasto que el gobierno, digamos, genera o eroga cada año para darle plata a todos los sectores, a la educación, a la salud, a todo eso. Respecto al PIB, nosotros solamente invertíamos 6,4% del PIB en educación. En otros países jóvenes, los que se han empezado a desarrollar, por encima del 20% invierten en educación. Si no, fíjense cómo está la educación en este país, pues. Y con esto de la pandemia y los cursos que se han hecho a nivel virtual para los colegios, fue el acabose. Dios mío, es increíble, pero los bachilleres están saliendo, los últimos bachilleres, ¿no? Están saliendo muy mal. Muy mal. Yo tengo alumnos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en cursos básicos, que uno se da cuenta ahí. Claro, fíjense, con esta plata que se gasta en la educación, ¿qué podemos esperar? Y en cuanto a lo que es el gasto público total, 18,6%. O sea, es bajísimo. Si uno quiere más información, fíjense, el 2015, estos son datos del gobierno. Miren, dicen en millones de bolivianos y porcentaje del PIB. Lo que dijimos, ¿no? Porcentaje del PIB. Miren, en educación, habíamos subido un poquito, 7,8% en porcentaje del PIB, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que habíamos mejorado desde el 2005, que era 6,4%, a lo que era 7,8%, pero eso no es suficiente.
Y yo recuerdo que en ese año, justo en ese año 2015, aquí en Santa Cruz teníamos un curita que se llama el Padre Mateo. Y el Padre Mateo hizo una campaña a nivel nacional pidiendo que se destine el 10% del PIB a la salud en este país. Y se pintaba las manitos, ¿no ves? 10% y iba por la calle así, y muchos seguidores tenía, y a nivel nacional también. En ese entonces teníamos un ministro que era Quintana, que yo lo vi en un programa de televisión salir y decir, ese cura, ¿no? Ese cura está queriendo más bien que le bajemos, porque lo que nosotros gastamos en educación en este país o en salud en este país es el 14%, eso decía él, ¿no? Y él quiere que le demos 10. Resulta que el 14% había sido la suma de lo que es educación y salud. Fíjense qué mentirosos que son. Puta, yo investigando dije, este es un HDP, ¿no es cierto? ¿Cómo nos va a hablar así a los bolivianos? ¿Por qué no nos dicen la verdad? Educación y salud es 14%. ¿Cuánto es salud? 6,2%. Y el padre Mateo pedía 10% para mejorar lo que... Miren si le hubiesen hecho caso al padre Mateo. Cuando vino la pandemia no hubiésemos tenido esos problemas, ¿no? De que ya no podía entrar gente en los hospitales y en todo eso. Y en educación 7,8. Entonces, con esa cantidad de plata joven, educación al pedo en este país. ¿Ya? Les quiero mostrar aquí un estudio que han hecho los mexicanos para compararse. Ellos dijeron, ¿y qué han hecho pues estos coreanos pendejos para desarrollarse? En 30 años han desarrollado su país. En 30 años. ¿Qué han hecho? A ver, hicieron un estudio para compararse los mexicanos con los coreanos. ¿Dónde estaba, digamos, el asunto? Analizando lo que han hecho los coreanos, fíjense, el año 1950 los coreanos inclusive tuvieron una guerra, ¿no? Una guerra interna entre las dos Coreas, se separaron, ¿no? Corea del Norte, Corea del Sur. La Corea del Norte ahorita una cagada, ¿no es cierto? Y la Corea del Sur, un país, pero del primer mundo, como dicen ellos. ¿Qué es lo que pasó? Inversión en educación. Fíjense, en el año 50, en primaria solamente asistían 65% de los niños. 30 años después, el 100%. En secundaria y preparatoria, o sea, preparatoria quiere decir los que van a entrar a la universidad, de 20% subieron al 100%. Y en la educación superior, o sea, los que asistían a la universidad, en la década del 50 solamente 2 de cada 100 muchachos iban a la universidad. El año 80, 30 años después, 80 de cada 100 iban a la universidad. Y es más, fíjense, este año, ya a partir del 80, Corea se había desarrollado tanto, ¿no es cierto?, que los empresarios ahí tenían tantos recursos gracias a al impulso que había dado el gobierno, ¿no es cierto?, a la educación, y los beneficiarios de eso fueron los empresarios. Entonces el gobierno les dijo, oigan, empresarios, ¿no? Este país ya ha hecho mucho por ustedes, ¿no? Ya nosotros no vamos a invertir en lo que es la educación superior más que el 26%. El otro 74% se van a hacer cargo ustedes, ¿no? Si quieren, ¿cómo se llama? A través de la educación superior privada. ¿Qué dijeron los empresarios? Ningún problema, lo hacemos. Eso sí, nosotros vamos a crear carreras que sean de interés para nuestro sector, de manera que el estudiante, el profesional que salga de aquí, vaya directamente con una fuente de trabajo a producir. Miren esa visión. Y quedaron así. De manera que en los gastos que realizó el gobierno, fíjense ustedes cómo invirtió el gobierno en educación. Invertía el 16, invirtió desde el 16,5% del PIB. Nosotros, fíjense, estamos en el 7 ahorita. Ellos ya 16,5
a 25,6% elevaron su inversión en educación respecto a su PIB. Eso es una barbaridad de plata, ¿no? Que se invierte. Y esto va a todos los sectores, fíjense, de primaria, preprimaria, primaria, secundaria y educación superior. En todos los niveles. Es más, se dieron cuenta que los que estaban enseñando en los colegios era una cagada, todos reformaron su educación, ¿no es cierto? Nosotros aquí hemos hecho no sé cuántas reformas, pero pal pedo. Discúlpenme cómo les hablo, ¿ya? No sirve, porque ahorita en este nuevo, digamos, nueva ley de educación que tenemos ahora, imagínense ustedes que nos quieren enseñar a volver 500 años atrás, en vez de mirar 500 años adelante. Imagínense, los coreanos ¿qué hicieron? Revisaron sus currículos de sus colegios y dijeron, no, estamos enseñando pavadas acá. Y redujeron 30%, digamos, como acá todavía en el colegio se tienen 13 materias que se llevan, creo, todos los años, ¿no es cierto? Ellos lo redujeron en eso, bajaron 30%. Y es más, aquí se llevan 200 días de clases en los colegios, ellos lo redujeron a 170 días. O sea, los chicos tenían más días para disfrutar, ¿no es cierto? Generaron una homogeneidad cultural y lingüística. Allá también habían algunos dialectos. Dijeron, señores, en este país se habla solo el coreano. Si quieren hablar otra lengua, háblenlo, pero nosotros a nivel nacional, nuestra lengua oficial es el coreano. Y nuestra cultura es la coreana, pendejos, y todo el mundo en esa línea. ¿Qué hemos hecho nosotros acá? Hemos dividido en 36 naciones, eso no quiere decir que esté mal, ¿no? Pero ¿qué más hemos dicho? El que no habla una lengua originaria acá, ¿no es cierto? El que no habla una lengua originaria no va a poder trabajar. Cuando ni el presidente puede hablar su lengua que él dice que es, ¿cómo se llama? Aymara, ¿verdad? Miren cómo caminamos en sentido contrario. Pero hasta nos hemos dado el lujo de que nuestro vicepresidente, que era Choquehuanca, ¿no? Dijo que iba a ir en sentido contrario a ver el reloj que había en el Congreso allá. Imagínense esas cosas. O sea, eso es totalmente fuera de foco. Uno se da cuenta ahí el nivel de educación que tenemos en este país. ¿Qué más hicieron los coreanos? Uniformidad y rendimiento similar de las escuelas. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos tenés escuela privada o escuela pública, igualito los programas son lo mismo, y si querés ir a aprender en cualquiera de las dos escuelas, vas a aprender lo mismo y vas a salir igual preparado, ¿ya? Ahora, ¿por qué entonces existe educación privada? Porque los ricos, los que tienen plata, quieren darse ese lujito de tener a su hijo en el sector privado o en el colegio privado. Bueno, pues será problema de ellos, ¿no? ¿Qué pasa aquí en Bolivia? La escuela pública, un desastre. Por eso es que la gente hace esfuerzos, los padres, para mandar a sus hijos a un colegio privado. A mí me ha costado hartísimo, ¿no? He hecho salir a mi hijo en colegio privado porque yo he visto cómo era el colegio, la educación pública. En mis tiempos, por ejemplo, yo he salido de colegio público. Los hacían bolsa los colegios privados, la enseñanza en mi colegio. Siempre éramos en las competencias que se hacían de matemática, física, eso los hacíamos bolsa. Y allá en mi pueblo había varios colegios privados, pero los públicos eran los mejores. Ahora se ha volcado totalmente. ¿Por qué? Porque nuestra educación pública ha ido como el cangrejo. Allá no, fíjense, igualito, en Corea. Siguieron obteniendo datos los mexicanos y fíjense lo que pasa en las universidades, ¿no? Menor proporción de graduados en carreras de ciencias sociales, administración y derecho, ¿ya? En Corea solamente 22 de cada 100, digamos, estudian esas carreras sociales, derecho, etc. En México, 44 casi de cada 100 estudian esas carreras. Y en Bolivia debe ser más todavía, ¿no es cierto? ¿No les gustan las matemáticas?
Entonces, mierda, buscan estudiar derecho, auditoría, sociología, esas carreras que no necesitamos en el mundo. Necesitamos ingenieros, y no lo digo yo solamente. Si ustedes lo leyeran a Andrés Oppenheimer, que dice basta de cuentos, él tiene un libro que ha escrito Basta de cuentos, dice, ¿no? Él establece ahí de que nuestros países latinoamericanos no necesitan ya generar abogados, sociólogos, ese tipo de profesionales. Ya no necesitamos, necesitamos ingenieros. Ahí está, mire Corea, ¿no? Y en cuanto a ciencias, aquí está, proporción más alta de graduados de carreras de ingeniería, manufactura y construcción. 27,4% frente a lo que en México es 14, digamos, casi doblándolo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? En carrera de matemáticas, estadísticas, ciencias físicas, ciencias biológicas, ellos, y esos son científicos, ¿no? Los coreanos, 7,5% de sus graduados están orientados a ciencias, mientras que en México 2,8% nada más. Otra de las características allá en Corea, para conseguir plaza de maestro de colegio, hay que dar un examen nacional de oposición y solamente el 20% aprueba ese examen. No cualquiera es maestro. Sabemos cómo son aquí nuestras normales, ¿verdad? Un desastre. Los maestros salen y no saben ni escribir. Peor leer, a veces, porque no leen. Allá no, pues, ¿no? Allá lo mejor. Además, para las universidades, fíjense, para ser maestro de las universidades, ¿no? A ellos se los considera único y es honor que ser, digamos, docente universitario. Es un honor. Se les toma examen de aptitud, de conocimiento y de humanidad y se les obliga a investigar sobre su materia. Totalmente opuesto a lo que es aquí, ¿verdad? Aquí nos deshacemos y tratamos de deshacernos de los docentes más buenos para meter por compadrerío docentes a veces que son mi amiguito, eso, ¿no? En la universidad pública, por ejemplo, y en las universidades privadas ni qué se diga. Entonces no estamos bien. ¿Qué estará pasando en nuestra universidad? Hay que hacer un autoanálisis también, ¿no? Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a mejorar? ¿Verdad? Entonces, yo quiero tener buenos profesionales, tengo que tener pues buenos docentes. ¿No ven? Es una pena, pero a mí me apena mucho, pero en la carrera de ingeniería ambiental están ocurriendo burreras. Miren esto, igual, 2016, ¿ya? Esto está relacionado con una prueba que se aplica a nivel internacional para ver cuál es el nivel educativo de los estudiantes de secundaria. Se llaman las pruebas PISA, ¿ya? Resulta que este año esto se aplica en 64 países ahorita, para que ellos se midan, ¿no? Cómo están sus sistemas educativos. Se probaron a nivel latinoamericano 4 países, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Miren los países que estoy hablando, Perú, Colombia, Brasil y Argentina. Los 4 se aplazaron en estas pruebas PISA. Los 4 se aplazaron. ¿Qué es lo que se pregunta aquí o sobre qué se evalúa a los estudiantes? Matemáticas, ciencia y lectura. Esas 3 áreas. Aplazados toditos. Maminga, ¿qué será en Bolivia? ¿Cómo será? Le preguntaron a nuestro ministro de ese entonces por qué no aplicaba a esto para ver cómo estábamos nosotros como país. Su respuesta, ¿saben qué? Da pena, pena, pena. No, esa es una imposición neoliberal, entonces, ¿para qué nos vamos a someter a esas pruebas? Nosotros tenemos nuestras propias pruebas y nuestro nivel de educación es excelente. Imagínense ustedes. Nada que ver. Ahí están los resultados de Argentina, Brasil, Colombia y Perú en las 3 áreas. Toditos aplazados.
¿ya? Toditos aplazados. Y eso es lo que dijo nuestro ministro. Entonces, todo eso que hemos visto es para reforzar la primera causa, que es pobreza y falta de educación. Totalmente comprobado. Entonces, yo me puse a investigar eso precisamente. ¿Será que la pobreza y la falta de educación es una de las causas? Puta, casi me caigo de espaldas cuando he investigado información que tenemos para ver esa situación. Les dije que en el tema de industria, a mí no me la charlan porque yo he trabajado bastante en esa área. Y es verdad, aquí tenemos datos también del INE. Nada más que estos datos tenemos hasta 1998. Acá, bien bonito, que yo después ya lo he proyectado, ¿ya? Esto es un análisis más o menos de cómo está compuesto nuestro sector industrial en Bolivia. Las pymes quiere decir pequeña y microempresas o industrias, si ustedes quieren. Son aquellas que tienen entre 5 y 14 empleados. Más o menos a nivel porcentaje, 75% estarían en este grupo de las empresas o de las industrias. Pequeñitas, micro. Medianas, que tienen entre 15 a 49 trabajadores, serían más o menos el 15%. Sumen 75 más 15, 90%. Y el 10% nada más aproximadamente son los que son denominadas grandes industrias, 50 y más. Se supone que estas grandes industrias deberían tener tecnología de punta. Nada que ver, jóvenes, nada que ver. Si la gran industria está mal, se pueden imaginarlo cómo es la mediana y la pyme. Un desastre, un desastre. Su tecnología hechiza, ellos mismos se construyen con turriles, con fierritos, con maderitas, así trabajan, así trabajan. No, pero como tenemos un Fundempresa que registra las empresas, en este país, jóvenes, cada día se crean hartas empresas unipersonales. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de trabajo. Entonces la gente trata de buscarse la vida como sea, ¿ya? Una persona, por ejemplo, sale profesional, no encuentra trabajo y se vuelve consultor, supuestamente, ¿no es cierto? Tramita su NIE y ya es una empresa. Y el gobierno lo contabiliza como una empresa. Y entonces, cuando sale en las propagandas, Bolivia creció a nivel empresarial. No jodas, viejo. ¿Qué empresas tenemos? ¿Ya? Si uno escucha al gobernante hablar así, si uno no lee y no investiga por su cuenta, no busca la información por su cuenta, te puede tomar como boludo, ¿no es cierto? Por eso es que mucha gente le dice que nos creen boludos. Dice, no, nos creen boludos, que no nos damos cuenta, que no sabemos investigar, que no leemos. No nos mientan, díganos la verdad. Muy mal estamos en ese tema. Y por eso les decía, miren, esto muestra el gobierno. En Bolivia han crecido las empresas tremendamente. Fíjense cómo está creciendo el sector empresarial. Sí, señor, pero miren esto, el 2011. De 51.708 empresas que teníamos en Bolivia, el 2011, empresa unipersonal casi 36.000 de estas 58.000. Y sociedad responsabilidad limitada 14.000. Sumen 36.000 más 14.000, ahí ya se van los 50.000 más o menos. ¿Y qué es una responsabilidad o sociedad responsabilidad limitada? Se juntan dos personas y ya hacen una sociedad responsabilidad limitada. Ya está. Yo con mi socio tenía una consultora, ya éramos SRL, ¿ya? Sociedad de responsabilidad limitada, dos personas. Entonces no jodan, ¿no es cierto? No jodan. Sociedades anónimas, 1.400, o sea, de los 51.700, 1.400 apenas, digamos que empresas más o menos grandes, y de aquí, estas de acá serían ya las grandes, ¿no? Sociedades colectivas, sociedades anónimas mixtas, miren la cantidad. O sea, no freguen, pues, ¿no? Y estas de acá con tecnología, pero al cohete. Esto yo lo muestro porque el 2001 se le encargó, las Naciones Unidas le encargó a estos dos señores que son capísimos. Yo lo conozco a Carlos Aguirre. Carlos Aguirre fue por muchos años el presidente de la Sociedad Científica Boliviana, un ingeniero muy capo.
Las Naciones Unidas, ¿no? A través de ONURI, que quiere decir las Naciones Unidas para el sector de desarrollo industrial, algo así. Les dijeron que hagan un análisis del sector industrial a nivel Bolivia. Justo, fíjense, la gran industria, ellos sacaron este dato, 1.7% del total. Mediana industria, 2,5%. Pequeña industria, 12,7%. Y la microindustria, 82%. Sumen mediana, pequeña y micro, 98% casi. Mucho más jodido todavía. Y en conclusión, para no hacer la gajuda y leer todos los datos, aquí está. El parque tecnológico de esta industria, de la industria nacional, tiene generalmente una antigüedad de 50 años, opera con tecnologías obsoletas. Listo. Claro y concreto lo que dijimos, ¿no? Segunda causa, ¿no? Es la incipiente industria que tenemos, nacional, que opera con tecnología obsoleta y procesos obsoletos. Ahí está. Y ahora sigue. Eso genera muchos problemas ambientales. ¿Qué han hecho los coreanos en la década del 70? Miren, en pleno proceso de desarrollo ya, en el sector productivo, ellos han dicho hay que trabajar con ingeniería inversa. ¿Qué es ingeniería inversa, jóvenes? Lo que están haciendo los chinos ahora es, por ejemplo, miren esta calculadora. Esta calculadora. Puta, ¿cómo será esta calculadora, no? Bueno, destripemos, abramos la calculadora, veamos por dentro cómo lo han hecho, qué tiene los circuitos, todo eso, los componentes, y repliquemos en Bolivia. Construyamos en Bolivia una. Seguramente las primeras no van a salir para el culo, ¿no? Una huevada, qué sé yo, pero ya lo hemos hecho. Y vamos a ir mejorando. En ese proceso están los chinos ahorita, ¿no? O hagamos imitación e innovación. Eso hicieron los coreanos. ¿Para qué van a crear a fabricar o a crear la pólvora nuevamente? Copien e innoven. ¿Qué es innovar? Mejorar lo que ya está hecho. O sea, a esta calculadora que ya está hecha, yo le voy a hacer unas mejoras. Eso ya es innovación. ¿Por qué no hacemos eso? Entonces, fíjense, jóvenes, ustedes ahora ya me van a dar seguramente razón. Y cuando yo di mi examen de competencia ahora para la materia de química este año, me preguntaban, ingeniero, ¿y usted apoya y qué tiene y puede apoyar en nuestras ferias de ciencia? ¿Qué le dije yo al que me estaba preguntando, que era un oficial? Mire, le dije, yo hace años que no participo de eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo creo que no estamos haciendo ciencia. ¿Qué ciencia es agarrar que el estudiante se baje de la internet un experimento por ahí y venga y lo copie y lo replique aquí y lo haga igualito? No tiene nada de ciencia. Eso es copia por copia. Copia por copiar. Por lo menos le hiciera algún cambio a eso, eso ya es innovación. No hacemos eso. Entonces yo le dije, ¿qué ferias deberíamos hacer acá en Santa Cruz? Ferias de innovación, no ferias de ciencia. Ese es mi criterio. No sé, parece, a veces se molesta, la gente se molesta porque uno opina así. Espero que esta vez no se hayan molestado conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, joven, ingeniero, ya va a llegar la feria de ciencia. ¿Me puede ayudar? ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer jabón. Bueno, ya, a ver, jabón, aquí está la receta, ya. No, pero un ratito. ¿Querés hacer jabón? Ya, pero no hagas pues así, o sea, haces jabón, pero ponerle algún cambio a este jabón, no sé, de manera que sea un jabón que vas a utilizar el proceso ese, pero vas a innovar en esta parte. Así te la creo, ¿no? Entonces vos vas a mostrar en la feria de ciencia, esto es lo que se hace en un jabón tradicional y esto es lo que nosotros estamos proponiendo, innovando esto que inicialmente se hace, digamos, ¿no? Así de esa manera. Eso tiene mucho valor. Y como país, yo digo, deberíamos ir en esa línea. Los coreanos lo han hecho. Los chinos lo están haciendo. Y si a ellos les ha ido bien, ¿por qué no me puede ir bien a mí? ¿No es cierto?
Y entonces eso deberíamos hacer. En nuestras universidades deberíamos hacer eso. Ya no, olvidémonos de ferias de ciencia. El nombre mismo, feria de ciencia, nos limita. Deberíamos poner ferias de innovación tecnológica. Y listo, miércoles ahí trabajar. Lo hicieron y desde los años 90 en adelante los coreanos, preocupados por el medio ambiente, porque esa es una preocupación mundial, hablan de producción más limpia, implementando tecnologías limpias. Eso deberíamos hacer también nosotros, ¿ya? Aquí en Bolivia. En cuanto al último, que es mal aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, ya les he dado bastantes datos, creo, al principio. Sin embargo, es mirar nomás y escuchar lo que está pasando y leer un poquito los periódicos. Todos los días estamos destruyendo nuestros recursos naturales. O dígame si no todos los días escuchamos de avasallamientos y todo eso de tierras aquí, principalmente en el oriente. ¿Y qué hacen esos avasallamientos? Destruyen. Esa gente se está metiendo a áreas sensibles, por ejemplo, de vocación forestal, al Chore, al Bajo Paraguay, a todas esas zonas que no son aptas para la agricultura, no son aptas. Aquí en Bolivia nosotros tenemos un plan, o en Santa Cruz, un plan de uso de suelo. Se ha gastado harta plata, se ha trabajado con los alemanes para hacer ese plan de estudio de suelo, que nos ha llevado dos años, creo, 2 a 3 años hacerlo, para tener nuestro territorio del departamento totalmente identificado, ¿no es cierto? Y con la información de saber para qué sirve cada metro cuadrado del territorio de este departamento. ¿Para qué sirve eso? Para la miércoles. No se está respetando. Y en ese plus tenemos nosotros ese plan de uso de suelo, que el Chore, el Bajo Paraguay, son zonas solamente de vocación forestal. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí solamente se debe hacer aprovechamiento forestal y nada más. No se debe tumbar monte para hacer agricultura, ni ganadería, ni pecuaria, nada de eso, ni industria, peor industria, solo forestal. Así como que hay zonas donde están identificadas obviamente para hacer agricultura, otras para hacer ganadería, otras para sector industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Otro para aprovechamiento minero, otro para aprovechamiento petrolero, todo eso está definido, pero no se está aplicando eso. Peor todavía con este gobierno, ¿no es cierto?, que todo eso lo ha mandado al tacho, no está respetando. Entonces, ¿qué nos queda y qué nos espera? Un desastre de aquí no mucho tiempo. Dicen que por ahí están metidos los del ABT, que es nacional, los del INRA, en este puente que se ha hecho de los menonitas y todo eso. ¿Ya? Y es más, recién nomás ha salido una noticia de que se han ido a desalojar a unos menonitas que estaban produciendo ahí, y ahí se han metido los famosos interculturales, que esos son como plagas, son destructores. ¿Qué ha pasado el año 2019? 5 millones de hectáreas nos han quemado, jóvenes, nos han quemado aquí en Santa Cruz. Entonces, donde lo vean, el aprovechamiento forestal lo estamos mandando al tacho. Este país, hasta el 2012 más o menos, era el campeón mundial en tener bosque certificado. ¿Qué quiere decir eso? Un bosque que esté inventariado y que tiene plan de manejo para su explotación. ¿Ya? En todo el mundo que quiere explotar racionalmente su madera, hace bajo planes de manejo. En otra oportunidad les explicaré eso, pero esa es una explotación sostenible. Te garantizas vos de que lo que estás sacando también vas a volver a reforestar, de manera que no se acabe nunca. ¿Qué ha pasado? Campeón mundial éramos, fíjense ustedes, de tener ese tipo de bosques. Más de 2 millones de hectáreas certificadas teníamos. Éramos un ejemplo en el mundo. Este gobierno lo ha mandado al tacho de su bosque. Ha empezado a correr a los empresarios que tenían esas áreas forestales, ¿no es cierto?, bajo plan de manejo, y ha metido ahí a sus famosos interculturales, lo están haciendo pampa rasa ahorita.
Veamos lo que se ha hecho con la fauna, igualito. Donde vean, jóvenes, donde vean, se ha hecho mala explotación y aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Ha pasado con la minería, ha pasado con el petróleo, con el gas, ya no tenemos gas, ustedes saben. Muchos dicen que de aquí 2 años a 3 años ya no vamos a tener gas y vamos a tener que importar todo. Una garrafa que ahora vale 22.50 va a llegar a costar más o menos cerca de 100 bolivianos, acuérdense. ¿Quién va a pagar eso? Eso es por haber explotado mal nuestros recursos naturales, mal aprovechados. Yo les cuento miren lo que ha pasado con nuestro gas. Por boludos que hemos sido como bolivianos, cuando empezamos a venderle el gas a los argentinos, ¿no es cierto? Lo vendíamos a $1 el millar de metros cúbicos nosotros, o el millar de metros cúbicos o pie cúbico a la Argentina, como salía del pozo. ¿Y saben qué es lo que trae ese gas que sale del pozo? Trae un montón de otros componentes que se pueden aprovechar, y eso es lo que hacían los argentinos. Por eso ellos tienen allá plantas de separación, que no querían, pues, digamos, ese contrato. ¿Cómo no lo iban a querer? Porque nosotros le dábamos el que salía de pozo, salía inclusive, mire, salía metano, que es el que ellos separaban allá para distribuir por cañería a las viviendas, metano para las cocinas, calefones, todo eso. Separaban también propano y butano, que son los que nosotros conocemos como GLP. Tenía condensado, que es una especie de petróleo, digamos, que viene asociado al gas, y que se separa, y de ahí obtenés gasolina, principalmente. Tenés etano, que eso se lo separa y para producir, por ejemplo, plástico, que es lo que hacen los argentinos y hacían los argentinos. O sea, les vendíamos oro a precio de gallina muerta. Por $1 le vendíamos. Imagínense ustedes. Hemos perdido harto. Entonces, hay mucho, digamos, de hablar para hablar de esto. Y en cuanto a esto, digamos, la ordenación del territorio, que es lo que yo les dije, el plan de uso de suelo es parte de la ordenación del territorio. Tener planes de ordenamiento territorial en nuestros departamentos, en nuestros municipios, debería ser una ley. Y es más, si nosotros quisiéramos desarrollar nuestros municipios, sin necesidad de que nos obliguen, deberíamos hacer nuestros planes de ordenamiento territorial municipal, de manera de que conozcamos con exactitud cuál es la vocación de uso de nuestros suelos, qué recursos tenemos, todo eso para poder aprovechar sosteniblemente. Y ustedes me van a investigar como primer trabajo, anótense esto, no sé si lo han anotado acá, no, anótense esto ya. Como trabajo, jóvenes, me están escuchando, ¿no? Me van a investigar qué es el ordenamiento territorial, por un lado, así a nivel general, y por otro lado, qué son los planes de ordenamiento territorial. ¿Ya? No se olviden, jóvenes, que esta investigación tienen que hacerla ya como, ustedes ya están en 5º semestre. Entonces, voy a encender mi luz, esperen un ratito. Ya están en 5º semestre y espero que hagan una buena investigación. Mi recomendación, no hagan la de siempre, ¿no? La mayoría hace eso, ojalá ustedes no. Ven, copian, pegan y presentan. No quiero que hagan eso, lean. Cuidado que les pregunten el examen sobre este trabajo, yo siempre hago eso, pregunto. Por tanto, investiguen bien lo que es el ordenamiento territorial, por un lado, y por otro lado lo que son los planes de ordenamiento territorial. ¿Ya? Ahí mismo van a investigar. No en un solo trabajo me van a entregar eso. Desde ya les digo yo, así rápidamente, de que los planes de ordenamiento territorial tienen 2 componentes. Uno que es el plan de uso de suelo, que es lo que nosotros hemos hecho en Santa Cruz, nuestro plus, y el otro es el plan de ocupación del territorio, que a través del cual se establece de qué manera la gente tiene que ir a ubicarse en los diferentes territorios que tenemos y en los diferentes suelos que tenemos nosotros. De manera que yo
Si hay alguna persona, algún grupo de personas que quiere hacer agricultura, yo lo llevaré a ubicarse en un área del territorio que es apto para la agricultura. No lo voy a meter al área forestal. Eso es un plan de ordenamiento territorial. ¿Ok? Entonces, eso me van a investigar. Bueno, ¿qué hora es? A ver, no sé, ahorita qué hora es. Voy a ver un ratito. Pucha, pensaba acabar ahora este tema, pero no va a ser posible. Ya son las 18:34. Hasta las 7 nomás vamos a pasar porque estamos pasando corrido, ¿no? Sin ningún descanso. Bueno, ya hemos visto entonces lo que está pasando con nuestra problemática ambiental, lo que ha venido sucediendo, cuáles son las causas, esas 3 causas, ¿no es cierto?, que hemos visto y que lo hemos sustentado con información, datos, cifras, etcétera, y es real eso. Ahora veamos los problemas ambientales que tenemos específicos en Bolivia. Y por orden de importancia está esto de acá, si ustedes quieren, ¿ya? Primer problema que tenemos en Bolivia, el más grave, es la pérdida de cobertura vegetal y la deforestación. De hecho, les voy a mostrar datos que muestran que nuestro país, ahorita creo que estamos como el 4.º país a nivel mundial que deforesta más, o sea, en el mundo. Y eso también es perder la cobertura vegetal, pues. Y eso de ahí te genera, por ejemplo, pérdida de biodiversidad. No solamente de la biodiversidad, digamos, vegetal, sino también gracias a la deforestación y a la pérdida de cobertura vegetal, se pierde fauna joven. ¿Ya? Se pierde fauna, que es el segundo problema en orden de importancia, la pérdida de biodiversidad. El tercer problema que tenemos es la contaminación de agua. Ya les voy a mostrar lo que está pasando en cada uno de estos temas, ¿ya? El cuarto, uso indiscriminado de recursos hídricos. Ni qué se diga. Por esa razón estoy en tema contaminación de agua y uso indiscriminado de recursos hídricos. Por esa razón yo estoy metido en ese tema de agua subterránea, por ejemplo, ¿ya? Y me he metido a estudiar aguas de ríos y todo eso. O sea, tengo bastante conocimiento e información en el tema de agua, ¿ya? Entonces, ahora mismo les comento que estoy tutorando una tesis de una chica, de una ingeniera ambiental que ha hecho su maestría en la EMI, en el MAGA, en la maestría de Medio Ambiente y Gestión Ambiental, algo así. Me ha nombrado su tutor y cuando me nombró me dijo que ingeniero, quiero que sea mi tutor, ¿qué me aconseja que debo estudiar? ¿Querés trabajar conmigo? Perfecto, trabaja con agua subterránea. Y hemos trabajado con el tema de el uso que le están dando al agua subterránea estos pendejos lavadores de autos que se han proliferado como hongos aquí. Y estamos estudiando y hemos estudiado solo lo que pasa en el 4.º anillo, nada más. ¿Saben cuántos lavadores hay de autos en el 4.º anillo? Hasta donde ella hizo su estudio, 38, los que pudo identificar. Estoy seguro que hay más. 38 solo en el 4.º anillo, alrededor del 4.º anillo. Imagínense eso, ¿no? Entonces, y aquí en este país cualquiera utiliza agua como le da la gana. Los del parque industrial, por ejemplo, en parque industrial, toditas las industrias tienen pozos de agua. El que menos tiene 2 pozos de agua y están tirándole al agua diariamente, usando el agua. Quinto problema, erosión y degradación de suelo. Ya les dije en relación a esto, 51% del territorio nacional ya está degradado. Con eso les digo todo. Sexto, contaminación de los suelos y la biota. Igual, derrames, descarga de residuos, basura. En fin, tantos problemas que están generando la contaminación del suelo. El hacinamiento urbano es otro problema. ¿Qué es eso? Es, por ejemplo, lo que se está dando en los barrios marginales, ¿no es cierto? Mucha gente viviendo en un solo cuarto.
padrastros, con sus hijastras, con sus mujeres. Por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo, jóvenes. Todos los días estamos viendo violaciones de padres a hijastras o de padrastros a hijas, a hijos inclusive. ¿Por qué se da eso? Ese es el problema, el hacinamiento urbano. Y esto también, la carencia de áreas de recreación. Cada vez estamos teniendo menos áreas de recreación en nuestras ciudades. Los están avasallando, se están metiendo, las autoridades los están negociando, los están vendiendo de la noche a la mañana. Una placita que se tenía ahí ya no es plaza, ya hay una casa. ¿Entienden lo que está pasando? Ya les voy a dar normas que se manejan en relación a esto y van a ver lo que está pasando. La erosión genética, esto quiere decir la pérdida, por ejemplo, de especies que tenemos acá, de genes que tenemos acá en vegetales, en todo, principalmente en vegetales. Bolivia era el campeón mundial de variedades de papa, ahora ya no lo somos, ya hemos perdido muchísimo. Y oh sorpresa, los gringos lo tienen, las variedades que nosotros hemos perdido, allá en sus bancos de germoplasma que ellos tienen allá. De manera que cuando ellos quieran, pueden hacer reproducir las especies que nosotros teníamos acá. Nosotros ya no las tenemos, ya las hemos perdido. ¿Entienden? Muchas variedades hemos perdido acá. La contaminación del aire, que más o menos no es mucho, ¿ya? Y digamos que porque no tenemos un sector industrial muy desarrollado y esas cosas, pero cuando hay incendios, chaqueos, ahí se nota, ¿no? Pero sin embargo tenemos una ciudad como es Cochabamba que es altamente contaminada. Ya vamos a ver información, datos más allá. Y la depredación de los recursos naturales que hemos dicho que se está dando también. A ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, vamos a ir viendo algunos datos. Pérdida de bosques, hemos dicho el primer problema, ¿no es? La deforestación. Datos que son hasta el 2010. Fíjense ustedes cómo hemos ido aumentando la pérdida de bosque total en Bolivia, en hectáreas, ¿ya? En hectáreas. Y la pérdida anual, aquí, esta es una cifra que se maneja normalmente en hectáreas años que se pierden de bosque. Al 2010 habíamos perdido 205.000 hectáreas por ese año, ¿ya? Por año. ¿Saben a cuánto estamos ahora? 317.000 hectáreas por año que estamos perdiendo ahora de bosque. Es una barbaridad. Y esto les muestro yo, digamos, para reírme un poco, ¿no es cierto?, con esos programas mentirosos que sacan y con harta propaganda, gastándose harta plata el gobierno para hacernos ver de que, no, en Bolivia estamos reforestando muy bien, ¿no? Muy bien. Fíjense, en pasados años había una propaganda terrible en relación a que se estaba reforestando el país. Y ahí, ay Dios mío, a ver, y ahí salía esto, ¿no? Fíjense, hemos plantado tantas plantitas. En total, en este país, lo que se había forestado y reforestado con este programa que ha gastado harta plata, son 656 hectáreas nada más de reforestación, frente a las 305.000 hectáreas que se deforesta actualmente por año. Ya subió esto a 317.000 hectáreas. Imagínense, o sea, esto es un chiste, realmente. Pero si uno no lee, no investiga y no sabe esto, ve esas propagandas y dice, pues, miren, pues, 492.794 arbolitos plantados en marzo. Plantados en marzo, ¿no? Lo ponen así, en miles, en millones, para confundir a la gente. Por eso les digo, jóvenes, a ustedes siempre les he dicho, investiguen, vean su propia información para que no se dejen mamar, en otras palabras. Cuando yo he visto esto, decía, pues no mamen, pues, oye, no fumen, hombre, a la gente. Este país es un desastre ahorita en deforestación. Miren lo que está pasando. Al año 2011 o 2012 en lo que es la expansión de la frontera agrícola. ¿Qué quiere decir esto? Superficie deforestada para plantar cultivos. El año 2004-2005 teníamos 2.500.000 hectáreas más o menos cultivadas.
Entre el 2011 y el 2012, 3.200.000. Actualmente, a la fecha, 2021 o 2022, estamos llegando ya a las 3.800.000 y casi 4 millones de hectáreas. Este gobierno tiene planeado, ha ganado las elecciones y en su política que tenía del plan 2020-2025, lo llamaban ellos, están planeando llegar a las 10 millones de hectáreas cultivadas. ¿Entienden? O sea, de 3 millones, casi 4 millones, llegar a 10 millones. Eso es deforestación. Y por esa razón, pues están mandando gente, ¿no es cierto?, a montones a meterse a la chiquitanía por donde sea. Y están deforestando, que ustedes no tienen idea, una barbaridad está ocurriendo en este país. Es lamentable. Esto es por municipio, pero ya no vamos a ver esto. Pérdida de bosque primario en Sudamérica, donde Bolivia, fíjense, esto es comparación de 3 países, Bolivia, Perú y Colombia. La línea rojita que vemos es Bolivia, le gana al Perú y le gana al Colombia en deforestación. Esto es en el periodo 2006-2018, aquí cerquita nomás. ¿Ah? Habíamos hablado de la contaminación de agua. Miren esta barbaridad. Publicado en Los Tiempos el año 2016. Yo conozco esto porque el año 2014 ya lo conocía esto yo. El año 2014 fui a Cochabamba a un curso internacional sobre recursos hídricos. Y el último día del curso, ¿ya?, nos llevaron a hacer una visita al río Rocha, en Cochabamba. Era un curso internacional. Varios, de todo el país fuimos, ¿no? Éramos como 30 personas. Increíble ese río cómo está contaminado. Increíble cómo está. Destruido. Y nada, sería eso. El agua esa contaminadísima que está ahí, sacan así, fíjense, bombean directamente a los cultivos que tienen allá. 400.000 productores utilizan esa agua así directamente para producir en esta zona que se llama La Maica, allá en Cochabamba. Y toda esa producción agrícola que se genera así con esta agua contaminada, que por supuesto son vegetales que van a estar contaminados, producción agrícola contaminada, se vende en el país, joven. Aquí nos llega, se va a llevar a La Paz, se llega a todo el país, se lleva. Ahí está más, mira, hacen atajados así y de ahí bombean. Ahí esto es al ladito del aeropuerto, mire. Esto es en La Paz, similar. El río Choqueyapu. Allá tienen, este es uno de los famosos ríos que existen en La Paz. Choqueyapu y otro es el Orcojahuira. Mire, yo he estudiado este río cuando yo era estudiante todavía allá. Mi catedrático me invitó a mí, ¿ya?, porque seguramente consideraba que era un estudiante bueno. Me invitó para que yo lo apoye en un proyecto que era de la alcaldía y que estaba financiado por el Banco Mundial, ¿ya? Entonces él me llamó y me dijo, ¿no querés trabajar conmigo? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que estudiar las fuentes de contaminación del río Choqueyapu. En ese entonces yo me empecé a interiorizar lo que era medio ambiente. Claro, le dije, me tocó la zona norte. Miércoles, miren eso. Yo no sabía por qué, como yo estudié en La Paz, cada vez pasaba por esta zona que ustedes ven, este mitrito de acá, ¿no? Es la zona detrás de la universidad, del bloque de la universidad ya del principal. Yo me iba por allá a mi casa a pie y veía, pues yo, ¿no?, la descarga del río, así de todos los colores, cada vez un color diferente. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, cuando me tocó trabajar en esa identificación de fuente de contaminación, ahí me di cuenta. Estas son descargas de textileras que descargan ¿cómo se llama?, sus tintes, donde tiñen sus hilos, sus telas, todo, sus lanas, todo eso. Cuando ya terminan, lo descargan directamente al río. Eso es contaminante, obviamente. Y no solamente llega al río, esos no llegan aceites usados, todo, no hay pues allá sistema de tratamiento de agua. Todo se descarga al río. Aquí, por ejemplo, lo menos tenemos, ¿no?, alcantarillado, y de aquí nos llevamos a nuestras plantas de tratamiento. Allá no. Igualito que en Cochabamba, esta agua se junta con el río Orcojahuira y se forma lo que se denomina ya la zona de río abajo. Ahí aparece el río. Igual allá en la zona de río abajo, fíjense aquí, miren, lavan ropa, todo en este río, o sea, un desastre. Igual directamente del río utilizan el agua, igualito que en Cochabamba, ¿no?, para cultivar
todos los vegetales, choclo, todo, todo. Y eso se lleva a La Paz, a vender a los mercados de La Paz. Cuando yo supe esto, dije, termino mi carrera, ¿no es cierto? Y me escapo de acá, me voy a volver a Santa Cruz. Dije. Y por eso estoy acá, si no yo me hubiese quedado a vivir allá, digamos, ¿no? Pero yo conozco esta realidad. Esta otra noticia del 2021. ONU alerta sobre la contaminación con mercurio en Bolivia por las actividades mineras. Fíjense cómo explotan, ¿no? Estas dragas, qué sé yo. Esto es pan de cada día en todos los ríos donde hay oro. Como utilizan mercurio, el mercurio directo cae al agua y está contaminando el agua. Más problemas, datos de problemas ambientales en Bolivia, ¿no? La deforestación, por ejemplo, lo que hemos dicho, ¿no? Estos datos ya han quedado chiquitos, ahorita estamos por las 317.000 hectáreas, digamos, de deforestadas por año. Hemos perdido en biodiversidad el guanaco, la paraba azul, peces, la boga, por ejemplo, creo que les comenté, ¿no? En el lago Titicaca, algún entretenido de esos, voy a criar, dijo aquí, ¿cómo se llama? Truchas, en el lago Titicaca, metió truchas y acabó con la boga, entre una de las especies que ya ha desaparecido ahí. No es nomás llevar una especie de un medio ambiente a otro, porque se pueden generar impactos elevadísimos. Hemos perdido la chinchilla, la mara, estamos perdiendo lagartos, etcétera, ¿no? Por suerte ahora hay un programa de aprovechamiento sostenible de lagartos, se llama crear lagartos en cautiverio y aprovechar eso. Eso está bien. Y no llegar directamente al monte, al río, digamos, a los humedales y ahí cazarlos a los lagartos, ¿no? Eso no debemos hacer. La contaminación, toditos los ríos casi de este país están contaminados. Les he mostrado el Choqueyapo, el Roya, el Rocha, el Pilcomayo. Piraí, jóvenes, está contaminado. No, no porque yo les estoy diciendo simplemente de memoria. Yo he estudiado el Piraí, he estudiado el Río Grande, el Río Parapetí. Con mis estudiantes de ingeniería ambiental hemos hecho estudios para que ellos se titulen con esos estudios que han hecho. El último que he hecho es del río Piraí, ¿no es cierto? En 3 zonas donde va la gente a bañarse y la zona de las cabañas del río Piraí, esa zona está la más contaminada que está ahorita. ¿Ya? Toditos los ríos de este país están contaminados y el agua subterránea también. ¿Cómo se usa los recursos hídricos? Totalmente irracionalmente, hemos dicho. La erosión de los suelos en Bolivia, 51%. En esta época que tenía este dato, 45% era de erosión que teníamos a nivel de erosión hídrica y 35% a nivel eórica de degradación en los suelos. Ahora hemos llegado al 51%. El hacinamiento urbano, les dije, ¿no? Uy, ¿qué ha pasado? El hacinamiento urbano, les decía, ¿no? Oh, ¿qué ha pasado? ¿Me escuchan, jóvenes? Hola, hola. Sí, que te escucha. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Hola, hola, hola. Te escucha, ingeniero. Hola, volvimos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, que te escucha. Se escucha bien, ¿ve? Esto medio que estaba un rato, se fue.
Hola, jóvenes. Espero que no se hayan salido, ¿no? Escúchenme. Estamos medio mal aquí. Aquí lo vamos a dejar, listo, jóvenes. No se vayan todavía. Yo voy a bajar la lista. Eso me estaba preocupando. Voy a descargar la lista de asistentes. Y después de eso nos despedimos nomás, ¿ya? Porque no quiero estar en esa intermitencia así, por favor. La próxima semana terminamos este tema y después enganchamos directamente al otro, ¿ya? ¿Me escuchan, no, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya, ahí nomás lo dejaremos, jóvenes, ¿ya? Nos despediremos nomás.